Saludos cordiales, señores ministros y amados hermanos y hermanas. Te saludo esta noche desde la nación ecuatoriana, en la paz y en la gracia del Altísimo Dios. En esta noche, amados hermanos y amadas hermanas que nos ven en Latinoamérica, Norteamérica y en diferido en Europa, queremos a través de nuestro ministerio, el Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones, queremos, amados hermanos, salir para poder enseñar de una manera correcta, adecuada, la precisión de la suficiente escritura para enseñar lo que es la doctrina de la escatología bíblica. Para nosotros como pastores educadores es de mucha responsabilidad poder exponer la línea escatológica de una manera correcta. Es por eso que les invitamos de lunes a viernes a las 10 de la noche para poder aprender juntamente con nosotros a través de nuestra escuela de teología bíblica, 100% bíblica, para poder aprender, señores ministros, llamados hermanos, la profecía bíblica de una manera correcta. Saludo a nuestro hermano ministro, pastor Juan Carlos López, desde Argentina. Un honor muy grande, mi pastor, y un saludo muy grande para usted, su amada esposa, y también para la iglesia ya en Argentina. Es muy preocupante cuando nosotros abrimos las redes sociales de encontrar una cantidad de predicadores que hablan de profecía bíblica sin conocer la doctrina de la escatología bíblica. Y es por eso, amados hermanos y amadas hermanas, que existe una distorsión sobre la historia de los eventos del porvenir. Y es por eso que les invitamos, por favor, a estudiar con la Biblia de una manera adecuada y correcta, porque los tiempos en que nos enfrentamos nos tiene que llevar a conocer los eventos que van a suceder de una manera muy rápida. Permítame, por favor, honrar al Altísimo Dios en oración. Amado Dios mío, Padre bueno, esta noche me presento, Padre, con todas las personas que queremos aprender cada vez más la escritura sagrada en la doctrina de la escatología para poder entender los escenarios escatológicos que están aconteciendo y que seguirán viniendo cada vez más cuando más se acerque su pueblo al arrebatamiento de su iglesia. Padre, queremos honrar su nombre y queremos, Padre, que nos guíe en la precisión de la escritura con los tiempos en que estamos viviendo. Le damos, soberano Dios, toda la gloria a usted. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Una de las cosas, amados hermanos y señores ministros, saludamos a la hermana Maricita. Que Dios me la bendiga, mi hermana Mari. Una de las cosas que queremos hacer con este programa de salir en vivo es poder tener una relación con ustedes y poder entender de una manera correcta la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la escatología bíblica? La escatología bíblica es una parte de la teología
que se encarga de los estudios de los eventos del porvenir. La escatología bíblica también estudia la vida de ultratumba. Mira qué interesante. La escatología bíblica es el estudio de los eventos del porvenir, la historia del futuro y la vida después de esta muerte. La palabra escatología es de origen griego, escatos, que significa último, y logos, que se expresa tratado, discurso, razón. Por lo tanto, la escatología bíblica es el estudio, es la razón de los eventos del porvenir. Y déjenme decirles algo interesante. El diccionario de la Real Academia define la palabra escatología como el conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba. Y algo interesante, amados ministros, que científicamente la palabra escatología es el estudio de los excrementos humanos. Entonces la palabra escatología no solamente se usa para el estudio de la historia del futuro, sino que científicamente se estudia para investigar los excrementos humanos. Saludo a la hermana diaconisa Yasmín Baca y también a la hermana Marisol Fernández. La escatología es la rama de la teología bíblica que trata los estudios de los discursos proféticos bíblicos acerca de los acontecimientos futuros y de los fines de los tiempos. Quiero parar acá al poder definir lo que es teología bíblica. Muchas veces las personas piensan que la palabra teología es algo que no pertenece a la escritura bíblica. Mayormente las personas que piensan así, con todo respeto, son las personas que no estudian la Biblia de una manera correcta, sino que dicen ellos que el Espíritu habla por su boca y que no es necesario estudiar. Uno de los grandes problemas, señores pastores, amadas hermanas, del por qué la iglesia cristiana en Latinoamérica específicamente, por el idioma de lo cual nosotros nos entendemos, que es la lengua española, uno de los grandes problemas del por qué los grandes concilios, las grandes iglesias tienen poca doctrina, es porque no se enseña la palabra de la manera correcta. Y la Biblia nos demanda que para ser pastor, para ser un maestro en la Biblia, no podemos ser neófitos, no podemos ser ignorantes. Y muchos creen que el estudiar la Biblia, el estudiar la letra, mata. Porque la Biblia en algún momento en el Nuevo Testamento se expresó que la letra mata. Y en aquel entonces que se estaba refiriendo el apóstol Pablo, estaba hablando de la letra griega, de la filosofía griega que había entrado en aquel entonces a la iglesia cristiana. Y es verdad que la letra mata, pero mata la ignorancia. Y es por eso que Latinoamérica debe de regresar al cristianismo bíblico. Y una de las cosas que profundamente, como ministro pastor y un humilde profesor de escatología bíblica, anhela en sus oraciones, es que la iglesia cristiana
regrese, amados hermanos, al cristianismo bíblico. Amados hermanos, el eterno Dios, el arquitecto de las edades, le ha parecido bien hacernos partícipes respecto a su plan del futuro. Y al arquitecto de las edades, mire, nos ha revelado su propio programa en detalle, palabra por palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y déjeme decirle que una porción muy grande de la palabra de Dios se dedica a la profecía bíblica más que cualquier otro tema. El Altísimo Dios, quien vive en la eternidad, Él no vive en el tiempo. Él ha dado un programa específico desde el libro del Génesis. Escúcheme bien, desde el Pentateuco, pasando, amados hermanos, por los Salmos, los profetas, entrando al Nuevo Testamento y terminando en el Apocalipsis de la profecía bíblica. Y para que nosotros enseñemos al pueblo lo que es correcto, debemos de estudiar la Biblia en la escatología desde el Génesis, no hablando sobre el arrebatamiento. Porque la Biblia, escúcheme bien, para poder entender la historia del futuro, hay que comenzar desde el primer libro de la Biblia. Porque el eterno y el altísimo Dios juró a Abraham y cosas se cumplieron en aquel entonces, pero otras no. Hay 4 pactos escatológicos que marcan la historia de los escenarios escatológicos que se ha vivido, que vivimos y que pasarán. Amados hermanos, el 60% de la Biblia, el 60% de la escritura sagrada es escatología bíblica. La escatología bíblica estudia la vida de ultratumba. ¿Qué cosa es la vida de ultratumba? La vida después de la muerte. Por ejemplo, los profetas mayores, los profetas menores, son libros escatológicos. El capítulo 24-25 del Evangelio según Mateo, el capítulo 13 del Evangelio según Marcos, el capítulo 21 del Evangelio del médico Lucas, son capítulos totalmente escatológicos. El libro del Apocalipsis, el 95% es un libro escatológico. Y quiero decirles algo. La profecía escrita en el libro del Apocalipsis no se puede llegar a entender si no se entiende el 45% de la escatología bíblica descrita en el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Tanto el libro del profeta Daniel como el libro del Apocalipsis, en lo que es profecía bíblica de Daniel, está relacionado con el Apocalipsis. Y usted no puede entender el Apocalipsis en gran parte si no entiende ese 45% que el profeta Daniel, inspirado por el Altísimo, escribió. Quiero saludar a la hermana Juanita Sisa, la hermana Maritza, la hermana Alejandra. Amados hermanos, la escatología bíblica es la viga
de la corona de la teología sistemática. Vuelvo a hablar la palabra teología. La palabra teología en el griego es la palabra teos, que significa Dios, y logos, que significa razón. Por lo tanto, la palabra teología significa la razón de Dios. La Biblia, amados hermanos, esta Biblia es la razón de Dios. Es la palabra de Dios para el hombre. Esta palabra, que es la razón de Dios, tiene que estar en mi razón. Hermanos, tenemos que entender algo. La Biblia yo la tengo que entender en mi mente, en mi razón, para yo poderla aceptar. Si mi mente no acepta la escritura sagrada, entonces yo no puedo aceptar a Dios. Teología, la razón revelada de Dios para el hombre. Teología bíblica solamente es la escritura sagrada, solamente es la Biblia. La Biblia es infalible, la Biblia es inerrante. Es por eso, amados hermanos, que Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, Proverbios capítulo 30, versículo 6, y el Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19, habla bien claro, hermanos, que nadie puede agregar y que nadie puede quitar ninguna palabra de la suficiente escritura, porque será hallado mentiroso. Y eso es lo que pasa, perdóneme que le diga, en las redes sociales del YouTube. Por ejemplo, si hay 1.000.000 de predicadores, hermanos, el 95% son falsos. Se han autopromocionado escatólogos cuando no lo son. Han hecho libros copiados y entretejidos de otros sin conocer la línea escatológica correcta. Ahora, dentro de la teología existe lo que es la teología sistemática. La teología sistemática, lo que se define la palabra sistemática, es el estudio de algo que tiene un principio y que se va estudiando sistemáticamente. Si yo quiero estudiar la profecía bíblica, cometo un gran error de querer estudiar solamente un extracto del arrebatamiento del libro de Tesalonicenses y creerme que ya soy un maestro o un escatólogo bíblico. Para realmente ser un escatólogo bíblico, hay que estudiar la Biblia sistemáticamente por los tópicos proféticos de cada libro. El Génesis tiene un tópico profético y cada libro lo tiene. Y cuando nosotros aprendemos sistemáticamente la doctrina de la escatología, entonces nosotros ya somos capaces para entender al arquitecto de las edades y poder enseñar a otros. La escatología, amados hermanos, más que cualquier otro campo grande de la teología bíblica, ha sufrido mucho en manos de sus intérpretes. Quiero decir esto. Dentro de todas las doctrinas que tiene la Escritura Sagrada, ¿qué doctrinas tiene la Escritura Sagrada? Por ejemplo, la Biblia tiene la doctrina de la cristología, que es la doctrina sobre el Señor Jesucristo. La Biblia tiene la doctrina de la soteriología,
que es la doctrina de la salvación. La Biblia tiene la doctrina de la neumatología, que es la doctrina sobre el Espíritu Santo. Y tiene una cantidad de doctrinas. Entre ellas se encuentra la doctrina de la escatología. Pero entre todo el conjunto de doctrinas que tiene la suficiente escritura, la escatología bíblica ha sufrido más que todas en mano de sus intérpretes. Y déjeme decirle algo, que ninguna cuestión que enfrente el estudiante de escatología bíblica es más importante que la cuestión del método que debe de ser empleado para la interpretación de la escritura profética. La adopción de los diferentes métodos de interpretación ha producido las varias posiciones y explicaciones escatológicas. Y ese es el problema, amados hermanos, en cuál ha hecho que exista una fuerte división en el cuerpo doctrinal y aún en grandes concilios. Quiero dar algunos ejemplos de esto. Algunos son partidarios de que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Nosotros, como profesores, como exégetas bíblicos, que seguimos la doctrina de los apóstoles de la Biblia, que seguimos la doctrina del apóstol Pablo, que seguimos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que hemos profundizado la escatología en el Antiguo Testamento. Nosotros somos partidarios, según la palabra de Dios, que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Pero hay otros que esperan el arrebatamiento dentro de la tribulación. Y usted me dirá, profesor, ¿cuál es el problema de esto? Los problemas son de las diferencias de hermenéutica. ¿Qué cosa es la hermenéutica? La hermenéutica, que se deriva de la palabra hermeneo, que significa interpretar. Esta palabra usada en la escritura sagrada se debe de aplicar de esta manera: interpretar la escritura sagrada conforme como está escrita y no conforme a lo que yo creo. Pero déjeme decirles algo, que la hermenéutica tiene una parte que se hace débil. Si la persona que interpreta la Biblia viene con una mentalidad de algún concilio y ese concilio interpreta en parte de una manera correcta y en otra parte de una manera incorrecta, entonces el intérprete de la profecía bíblica viene con la mente, la estructura formada en el concilio del cual él ha crecido y aprendido. Si esa persona, aparte, tiene un estado anímico débil, él llega a interpretar la profecía bíblica de una manera incorrecta. Pero hay algo que nos enseña a interpretar la hermenéutica con una precisión de escritura correcta y se llama la palabra exégesis. La exégesis que nos educa a extraer cada palabra de la raíz original de la lengua bíblica nos obliga por la raíz bíblica a no
salirnos de una hermenéutica correcta. Ahora, nuestro estudio en nuestro ministerio incluye en la escatología bíblica la consideración de todo lo que era futuro en el momento de haber sido escrito. Y es por eso que esta materia en nuestra escuela bíblica nosotros lo enseñamos desde el primer libro de la Biblia, llamado Génesis, y lo terminamos con el último libro de la Biblia en el Nuevo Pacto, llamado el Apocalipsis. No queremos comenzar enseñando el evento futuro inmediato de la iglesia. Por ejemplo, el arrebatamiento, las bodas del Cordero, el tribunal del Señor Jesucristo o de la tribulación. Queremos comenzar desde el comienzo, porque desde el comienzo Dios habló. Hay profecía en el Génesis. Hay promesas en el Génesis que Dios prometió a los patriarcas de la nación de Israel. El eterno y arquitecto Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y si el eterno prometió, Dios es fiel y ha de cumplir en el futuro. Algunos cumplimientos aún están pendientes. Y en el futuro, amados hermanos, Dios cumplirá. Permítame leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y lo voy a leer honrando la Trinidad eterna. El apóstol Pedro, inspirado por la tercera persona de la divinidad, el apóstol Pedro, él no escribió lo que él quiso. Pedro fue llamado soberanamente. Y como tuvo un llamado soberano, fue la soberanía de Dios quien inspiró la palabra, no a Pedro. Toda escritura es inspirada. O sea, la doctrina de la inspiración es directamente para la palabra. Y déjeme decirle algo. Solamente los escritos originales fueron inspirados. Después las traducciones que vinieron, damas y caballeros, no fueron inspirados, sino que fueron traducciones. Pero el amado Espíritu Santo se encargó que todas las traducciones tuvieran la doctrina suficiente y necesaria que el Dios Altísimo quería que nosotros tengamos en la Biblia el día de hoy. ¿Se da cuenta lo importante de que nosotros podamos conocer la Biblia? Lo importante de tener educadores. Es por eso que nosotros como pastores debemos de aprender a ser educadores, maestros en la Biblia, para no maltratar a un pueblo, sino para educar a un pueblo. Tenemos, dice el apóstol Pedro, ¿quiénes tenemos? Todos los creyentes. ¿Qué cosa tenemos? La palabra profética más segura. ¿Qué cosa es la palabra profética más segura? Se refiere al Señor Jesucristo. Hermanos, la escatología bíblica, toda la línea va dirigida solamente al Señor Jesucristo y a su venida. Tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Déjeme decirle que en la transfiguración fue una previa visión del reino venidero del Señor Jesucristo. Ahí en Mateo 16:28 se confirmó las profecías. Y dice el apóstol Pedro que sirven como antorcha para guiarnos hasta el regreso del Señor Jesucristo. Por favor, dentro de la doctrina de la cristología nos enseña que hay un Mesías con dos venidas. ¿Se da cuenta lo importante de la precisión escatológica? Un Mesías, dos venidas. En un solo capítulo del Antiguo Testamento tenemos una doble profecía. La primera profecía, el Mesías viniendo como cordero, el siervo sufriente. Y la segunda profecía, viniendo el Mesías como rey triunfante. Y cuando vamos a estudiar ahora la escatología bíblica, también encontramos una triple profecía. Y sobre todo en Joel. Por ejemplo, el leer los capítulos 2, 7 y 9 del profeta Daniel, descubrimos la importancia del estudio escatológico y que es poco tratado en la iglesia, hermanos, y en las escuelas bíblicas. Y es un tema de mucho estudio, pero es muy importante estudiarlo. Existen muchos predicadores que no le dan importancia debida a la doctrina de la escatología y le dan importancia a otras doctrinas bíblicas. Déjenme decirles que la realidad es que no se puede medir la importancia que tiene una doctrina de la otra doctrina. Tampoco se puede descuidar las otras doctrinas. Toda la escritura es doctrina bíblica. Desde la primera palabra del primer versículo del Génesis 1 hasta el último versículo, las últimas palabras del Apocalipsis. Todo es doctrina y tenemos que tener el deseo profundo de querer conocer toda la escritura bíblica. ¿Y cuál sería la razón del estudio de la doctrina de la escatología bíblica? Una de las razones por la cual hay que estudiar la doctrina de la escatología bíblica es porque la naturaleza humana lo requiere. Escúcheme bien, amados hermanos. Todo ser humano tiene incertidumbres en su vida. Todo ser humano tiene cuestionamientos por lo que le va a pasar el día de mañana, la otra semana, el otro mes. O todo ser humano tiene incertidumbres de qué habrá después de esta vida o qué pasará después de la muerte. Por lo tanto, una de las razones de estudiar la escatología bíblica es porque la naturaleza humana lo requiere. Saludamos a nuestro hermano Junior Cisalema. Sea bienvenido a estos estudios de profundidad y de excelencia doctrinal de la escatología bíblica. Por ejemplo,
Las personas se preguntan, ¿qué pasa con mi vida después de la muerte? ¿Qué pasa con la vida de los seres que uno ama cuando mueren? ¿Cuál es el futuro de este mundo? Y el profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 29, nos da una respuesta sobre esto. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Escúcheme, por favor. Esta frase, en lo porvenir, es la palabra escatología. Escatología es el estudio de los eventos del porvenir. Y acá dice, estando tu rey en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que ha de venir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Quién revela los misterios? Solamente Dios. Déjenme explicarles un poquito este versículo bíblico. Esta fue la inquietud del gran rey Nabucodonosor. Cuando el rey Nabucodonosor era joven y comenzaba su reinado, aquella noche posiblemente no pudo dormir. Él estaba preocupado y pensando por el futuro de su reinado. Y dice la Biblia que él tuvo inquietud. Es por eso que la naturaleza humana crea en nosotros inquietudes por el porvenir. Y es la importancia de estudiarlo para nosotros poder enseñar a las personas sobre esas inquietudes de qué va a pasar en el futuro. El Dios Altísimo le había mostrado un sueño profético, hermanos, a Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? El profeta Daniel, el muy amado por Dios, va a ser instrumento soberanamente para interpretar el sueño al rey. Y Daniel le dice a Nabucodonosor, Nabucodonosor, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir. El rey, amados hermanos, tenía un poco de ansiedad y de incertidumbre en la vida, mire hermanos, de los reyes, de los presidentes cuando entran en un gobierno, en la vida de las personas adineradas. Observamos que tienen inquietudes por el porvenir. ¿Se da cuenta la importancia de predicar la escatología bíblica? El Señor Jesucristo, el Maestro Divino, él hablaba el arameo galilaico. Por supuesto que él, como Dios hecho carne, conocía todo y hablaba todos los idiomas. Pero él se manejaba en el arameo galilaico. Y el Maestro Divino en su ministerio, que duró aproximadamente 3 años y medio, él fue un predicador de escatología. Él hablaba del reino de su Padre, refiriéndose al Apocalipsis capítulo 20, el reino milenial. Igual, amados hermanos, el último de los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, él fue un predicador de escatología bíblica. Es importante la escatología bíblica y sobre todo en estos tiempos, porque muchos ya piensan que nos encontramos dentro de la 70ª semana del profeta Daniel. En el Antiguo Testamento, el eterno Jehová le llamó el día de Jehová.
a la 70ª semana de la extraordinaria profecía revelada a Daniel. En el Nuevo Testamento se le llama el día del Señor. Eso no ha ocurrido. Estamos hablando de 7 años que todavía no han venido de la última semana de años revelada al profeta Daniel. Semanas de años, 490 años. Eso no ha venido. Pero muchos que no conocen correctamente la escatología bíblica creen que se encuentran en el tiempo de pandemia como Noé en el arca, que estaba protegido en medio del juicio al mundo en el diluvio. Escúcheme bien, no estamos en la gran tribulación. No estamos dentro de los 7 años de la profecía de las 70 semanas de Daniel. No, estamos viviendo, sí, una tribulación. Porque ahora que estudiemos la hermenéutica escatológica, vamos a aprender, amados hermanos, vamos a aprender que la palabra tribulación tiene 2 sentidos en la Biblia. La tribulación que vivimos todos los cristianos y la gran tribulación. Quiero saludar a mi hermana Miladis Lazo desde Estados Unidos. Una linda hermana que siempre está en los estudios. Entonces, el rey Nabucodonosor era rico, había llegado al reinado, era un hombre que tenía comodidades, era un hombre que estaba echado en su cama real, tenía sirvientes, pero él tenía ansiedad por el porvenir. Hermanos, la escatología bíblica es para toda clase de personas, para las personas con dinero, para las personas de clase media y para otra clase de personas inferiores. Déjeme decirle que la vida de ultratumba siempre se ha creído en la filosofía. La academia universitaria enseña, por ejemplo, en la disciplina de la tanatología. La palabra muerte es la palabra tanatos. La disciplina de la tanatología, que no son cristianos, enseñan que hay una vida de ultratumba. Los egipcios enterraban a sus soldados con armas y con comida, porque ellos creían que en la vida del más allá iban a necesitarlo. Hay una creencia de la vida de ultratumba. Y Dios, que conoce la geografía humana y que es el creador del hombre, creador del globo terráqueo, con todo lo que hay, amados hermanos, Él ha revelado en la Biblia esta vida de ultratumba. Y este presidente, en aquel entonces llamado el rey Nabucodonosor, él tenía incertidumbres por el porvenir. Se dan cuenta de que él estaba en su cama, echado, pensando en el mañana. Y esa es una de las razones que debemos de estudiar la escatología bíblica. ¿Y por qué tenemos que estudiar la escatología bíblica? Es muy sencillo, porque la naturaleza humana lo requiere. Es por eso que nosotros vemos de que Satanás, que es el mono de Dios, él se ha encargado de hacer otra Biblia, de hacer otro Espíritu Santo, de hacer otro Cristo. Hermanos, en el mundo solamente hay 2 religiones: la religión verdadera y la religión falsa. En la religión verdadera
está aquellos que sean ligados al creador de la vida, al autor de la Biblia. La palabra religión, que viene de la palabra religare. La palabra religare, que significa volver a ligarse al creador. Satanás se aprovechó de esta parte inmaterial. ¿Para qué? Para ligar al ser humano a religiones falsas. Amados hermanos, recuerde lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, que Dios ha puesto eternidad, la parte intangible, la parte inmaterial, en el corazón del hombre. El hombre tiene una necesidad de buscar a Dios. Y es ahí que a través del pecado de Satanás, del hombre, Satanás se aprovechó para atraer ese deseo del hombre de ligarse a su creador, para ligarse a demonios, para ligarse a dioses falsos. Es muy importante conocer esto. Es muy importante, amados hermanos, llegar a aprender lo que es correcto, de la manera correcta. Hay mucho sensacionalismo en la iglesia. No están buscando a pastores educadores. Están buscando a los famosos. Están buscando a los que ya se les ha coronado como los predicadores únicos. Y muchos de ellos se han desviado. Y a mí me da mucha tristeza, porque muchos de ellos aceptan tatuajes, dicen que ahora el suicidio se puede hacer normal. Algunos de ellos están enseñando profecía distorsionada, otros están agarrando a hombres de Dios antiguos y ahora ellos agarran esa enseñanza y se sienten escatólogos. Y ese es el problema, hermanos, en la iglesia cristiana. Que la iglesia cristiana está dividida, cuando la iglesia cristiana es un solo cuerpo, con una sola cabeza. La cabeza es el Señor Jesucristo. Y la Biblia, en la doctrina de la eclesiología, déjeme decirle algo, señor pastor. Usted puede escuchar esto ahorita o en diferido. En la Biblia, en la doctrina de la eclesiología es el estudio de la iglesia. Cuando uno estudia la doctrina de la iglesia, nos damos cuenta que solamente hay 3 autoridades dentro de la asamblea cristiana y ninguna autoridad es humana. No es el concilio, la denominación. Yo no estoy en contra de denominaciones ni de concilios, no. Pero la iglesia del arrebatamiento no es una iglesia denominacional. Partamos por el punto doctrinal. Está muy bien que hayan concilios, porque eso también protege al cuerpo del Señor Jesucristo, siempre y cuando el concilio esté parados en la roca y estén enseñando la palabra infalible. Ahora, déjeme decirle, dentro de la congregación de los concilios o de la iglesia local, solamente hay 3 autoridades. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El amado Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad, Él es el pastor de la iglesia. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo: me voy, pero no os dejo solos. Les envío al Consolador. La palabra consolador en el griego es paracleto. Y dice, el Consolador
os guiará. Esa palabra guiar es pastor hacia toda verdad. El amado Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra. No hay nadie humanamente que pueda representar al Señor Jesucristo como Dios hecho carne aquí en el mundo. Porque Dios es santo. El Señor Jesucristo es impecable. El hombre no puede representarlo. No es el señor Francisco Bergoglio, el vicario de Cristo. No es ningún pastor, sino es el Espíritu Santo, que es Dios mismo en la tercera persona de su divinidad. No hay hombre que pueda representarlo porque el hombre es pecador. La tercera autoridad dentro de la asamblea cristiana es la Biblia. La Biblia, amados hermanos, es la doctrina, la suficiente escritura, la inerrante palabra, la infalible palabra que el hombre debe de conocer y que la iglesia debe de conocer, experimentarla, vivirla y enseñarla. Nosotros, los pastores, los ministros ordenados, los doulos en griego, nosotros no tenemos una autoridad propia, tenemos una autoridad delegada por la Biblia para enseñar solamente la Biblia. Es por eso que el hombre no se puede adjudicar el título de apóstol ni de profeta, porque ustedes, señores, que se autopromocionan apóstoles, son falsos. Profetas son falsos. Solamente hay 3 ministerios activos: el de pastor, el de evangelista y el de maestro. Si hay pastores maestros y si hay pastores evangelistas, es por eso que la iglesia se encuentra dividida y raquítica. Tristemente lo digo, porque no tienen doctrina, porque la iglesia cristiana se ha vuelto sensacionalista, supersticiosa. La iglesia cristiana, por ejemplo, la sangre del Señor Jesucristo, que tiene 3 características fundamentales: perdón de pecados, santificación y justificación. Ahora compran un carro y declaran la sangre de Cristo en el carro. Compran un mueble y declaran la sangre de Cristo. Usan una sangre santa, impecable, como una patita de conejo. Porque Satanás, el mono de Dios, ha entrado dentro de los grandes concilios, asambleas de Dios, cuadrangular, iglesias de Dios, alianzas cristianas. No estoy hablando de todos, pero en grandes concilios lo han permitido. No todas las asambleas de Dios, no todas las iglesias de la cuadrangular, iglesias bautistas, iglesias pentecostales, no todas, pero una gran mayoría han profanado los altares de Dios. Amados hermanos, es triste lo que vivimos, es doloroso lo que está pasando en el mundo, pero es una realidad de lo cual nosotros tenemos que estar prevenidos, porque ya viene el arrebatamiento del griego Harpazo. Y déjeme decirle, con todo respeto, que la iglesia cristiana está peleando la última batalla espiritual. Estamos estudiando la doctrina de la escatología bíblica y estamos estudiando las razones por qué debemos de estudiar la escatología bíblica.
Y hemos visto la primera. La primera es que la naturaleza humana lo requiere. El día de mañana estaremos estudiando la segunda razón por qué debemos de estudiar la escatología bíblica. Es un honor muy grande el poder haber compartido casi una hora con ustedes. Quiero comentarles que tenemos una escuela de teología bíblica específicamente en el escenario escatológico. Usted puede comunicarnos con nosotros en privado y poder tener los informes de lo cual enseñamos detalladamente por Zoom con pastores, educadores, maestros, el tema profundo. También quiero invitarlos mañana a las 6:30, donde vamos a comenzar a dar unos 20 minutos de una devocional en vivo, 100% doctrinal, con el tema del libro de los principios básicos, el primer libro de la Biblia, al cual encierra la antropología bíblica. Cuando hablamos de antropología bíblica, antropo es hombre, logía es discurso. Antropología bíblica, el discurso, la enseñanza del hombre, conforme a la Biblia, conforme al Creador. Que Dios Altísimo les bendiga.